Imagina que toda tu vida puede cambiar con un solo paso. No un paso físico, sino una decisión consciente, una elección que redefine tu camino. La filosofía estoica nos enseña que el poder de transformación está en nuestras manos, siempre que tengamos claridad y disciplina para actuar. Este video, dividido en 13 pasos, es una guía práctica para quienes buscan redirigir su destino, alineando acciones con lo que realmente importa. Los estoicos creían que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación y reacción ante ellos. Por eso, cada paso que das, por pequeño que parezca, lleva consigo el potencial de una revolución interior. Prepárate para descubrir cómo pequeños cambios, hechos con intención y consistencia, pueden llevarte a una vida más alineada con tus valores y propósito. El destino no es algo predeterminado, se construye con cada elección y todo comienza con un solo paso. Antes de continuar con el vídeo, repite esto en tu mente. A partir de hoy, decido ser la mejor versión de mí mismo. Comenta. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo? Deja tu comentario abajo. Paso 1. El poder de la elección consciente. La vida no está determinada por los eventos que nos suceden, sino por cómo decidimos responder a ellos. Según los estoicos, somos los arquitectos de nuestro destino, y cada pequeña decisión tiene el poder de cambiar nuestra trayectoria. Esta es la primera lección que nos regala la filosofía estoica, la conciencia plena de nuestras elecciones. Los estoicos creían que, aunque no podamos controlar las circunstancias externas, sí podemos controlar nuestras reacciones y actitudes ante ellas, en lugar de dejarnos arrastrar por la marea de lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos la capacidad de dar un paso atrás y elegir cómo responder. Cada acción, por pequeña que sea, es una semilla que plantamos en nuestro futuro. Séneca, uno de los principales exponentes del estoicismo, lo expresó de forma clara. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta cita nos recuerda que el tiempo es un recurso limitado y nuestra capacidad de elegir cómo lo utilizamos determina lo que llegaremos a ser. A menudo nos dejamos llevar por la rutina o por las decisiones impulsivas, sin ser conscientes de su impacto a largo plazo. El primer paso para cambiar tu destino es tomar conciencia de cada elección que haces, incluso las más pequeñas. Cada acción cotidiana, como cómo reaccionamos ante los desafíos o cómo gestionamos nuestras emociones, es una oportunidad para definir quiénes somos y hacia dónde vamos. Epicteto, otro gran pensador estoico, también nos recuerda: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Esta frase nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestra mente. Los eventos no nos definen, sino nuestras interpretaciones y decisiones sobre esos eventos. Un ejemplo práctico de esto puede ser cómo enfrentamos una crítica. Podemos tomarla como una oportunidad para mejorar o como una ofensa personal. La decisión está en nuestras manos. La elección de nuestra perspectiva es lo que realmente moldea nuestro destino. Cuando comprendemos que nuestras elecciones conscientes son las que realmente nos conducen por el camino, comenzamos a ver las oportunidades que antes ignorábamos. No se trata de esperar el momento perfecto o de que las circunstancias cambien. Se trata de tomar decisiones sabias y deliberadas en el presente. Esta actitud transforma incluso los momentos difíciles en lecciones que nos acercan más a nuestro propósito. Para ilustrar este concepto con un ejemplo, pensemos en alguien que enfrenta una adversidad, como la pérdida de un empleo. En lugar de sucumbir al miedo y la desesperación, el estoico se enfrenta a esta situación con calma y reflexión.
Decide ver esta pérdida como una oportunidad para crecer, aprender nuevas habilidades o incluso cambiar de carrera. La elección no está en lo que ocurre, sino en cómo respondemos a lo que ocurre. Además, la práctica diaria de la autoobservación es crucial para mantenernos alineados con este poder de elección consciente. Cada vez que nos encontramos ante una decisión, grande o pequeña, es esencial detenernos, reflexionar sobre las posibles consecuencias y elegir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Si actúas sin pensar, es probable que sigas patrones automáticos y reacciones impulsivas, pero si actúas con conciencia, las posibilidades de crecimiento y transformación se multiplican. Que la elección consciente no solo se trata de tomar decisiones racionales, sino también de cómo cultivamos nuestro carácter. Cada acción, cada pensamiento, cada decisión es una oportunidad para fortalecer nuestras virtudes y corregir nuestros defectos. Como dijo Marco Aurelio, la vida no se trata de esperar que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. La elección consciente nos da el poder de enfrentar cualquier circunstancia con la mente tranquila, sabiendo que cada paso que damos nos acerca más a la persona que estamos destinados a ser. El primer paso hacia un destino diferente y mejor es tomar el control de nuestras elecciones. A través de la reflexión, la disciplina mental y la conciencia plena, podemos redirigir nuestras vidas en la dirección que deseamos. La filosofía estoica nos invita a vivir con propósito y sabiduría, recordándonos que aunque no podamos controlar todo lo que sucede, siempre podemos elegir cómo responder. Paso 2. Aceptar las circunstancias. Uno de los principios más poderosos de la filosofía estoica es el concepto de aceptar lo que no podemos controlar. La vida está llena de eventos que escapan a nuestra influencia: enfermedades, desastres naturales, cambios inesperados y las acciones de los demás. Sin embargo, lo que los estoicos nos enseñan es que nuestra verdadera libertad reside en cómo elegimos reaccionar ante estas circunstancias, no en las circunstancias mismas. La aceptación no significa resignación, sino un entendimiento profundo de que algunas cosas están fuera de nuestro alcance. Como dijo Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos. Esta cita nos recuerda que nuestra reacción ante lo que sucede es lo que realmente determina nuestro bienestar. Aceptar las circunstancias no es un acto pasivo. Por el contrario, es una elección activa de liberar nuestra energía de las preocupaciones sobre lo que no podemos cambiar. Cuando nos aferramos a la frustración o al deseo de que las cosas sean diferentes, desperdiciamos nuestra energía y atención en algo que no tiene solución. Al aceptar lo que ocurre, podemos dirigir nuestra atención a lo que realmente está dentro de nuestro control, nuestra respuesta. Séneca también nos enseñó: la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Esta metáfora ilustra perfectamente la idea estoica de que el control no está en lo que sucede, sino en cómo decidimos vivir con ello. Por ejemplo, si enfrentamos un contratiempo en el trabajo como una decisión que nos afecta negativamente, en lugar de desgastarnos con pensamientos como «esto no es justo» o «esto no debería haber pasado», podemos elegir cómo reaccionamos. Podemos utilizar la situación para aprender, para mejorar nuestra resiliencia o para redefinir nuestras prioridades. El acto de aceptar lo que no podemos cambiar nos otorga el poder de transformar nuestra respuesta y así nuestra vida. Un ejemplo claro de esta práctica está en las relaciones personales. Si alguien nos traiciona o nos decepciona, en lugar de aferrarnos al resentimiento,
los estoicos sugieren que aceptemos que las acciones de otros no están en nuestras manos. Lo único que podemos hacer es decidir cómo responder, con ira o con comprensión, con distanciamiento o con la sabiduría de aprender de la experiencia. La aceptación no implica ignorar las emociones o permitir el abuso, sino reconocer que las acciones ajenas no definen nuestra paz interior. Marco Aurelio, por su parte, nos recuerda: acepta todo lo que te venga, pero no con indiferencia, sino con la mente preparada como si de ti dependiera. Esta reflexión nos invita a enfrentar las dificultades con una actitud de preparación y serenidad, sin dejar que las circunstancias nos desestabilicen. Aceptar también juega un papel crucial en el manejo de las expectativas. Cuanto más nos aferramos a la expectativa de que todo debe salir según lo planeado, más susceptibles somos al sufrimiento cuando las cosas no resultan como esperábamos. Aceptar que la vida es impredecible nos permite adaptarnos más fácilmente, sin caer en el desánimo cuando las circunstancias cambian. La verdadera paz viene cuando dejamos de luchar contra lo que no se puede cambiar y en lugar de ello nos alineamos con lo que es. Séneca también nos enseña en su obra sobre la tranquilidad del ánimo. La tranquilidad interior comienza cuando aceptamos lo que no podemos cambiar. Esta sabiduría nos invita a ver que la paz verdadera solo se alcanza cuando reconocemos que nuestra serenidad no depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo lo vivimos internamente. La aceptación nos libera de la necesidad constante de control. Cuanto más intentamos controlar todos los aspectos de nuestra vida, más frustración experimentamos cuando las cosas se desvían de nuestro plan. A través de la aceptación, aprendemos a fluir con los cambios, aprovechando las oportunidades que surgen en cada situación, incluso en las más difíciles. Este enfoque también tiene un impacto positivo en nuestra salud mental. Las preocupaciones, constantes por lo que no podemos cambiar, crean ansiedad y estrés. Al aprender a aceptar lo que está fuera de nuestro control, nos liberamos de estos pensamientos inútiles y damos paso a una mentalidad más serena y clara. Al aceptar las circunstancias, tal como son, podemos tomar decisiones más sabias y efectivas, porque nuestra mente está en paz y enfocada en lo que realmente importa. Además, aceptar las circunstancias permite un nivel de autocompasión. Muchas veces nos sentimos culpables por situaciones que no podemos controlar. Por ejemplo, podemos culparnos por la enfermedad de un ser querido o por una crisis económica. Sin embargo, al aceptar que no somos responsables de todo lo que sucede, podemos liberarnos de la culpa innecesaria y empezar a actuar desde un lugar de autocompasión y sabiduría. Si estás viendo esto, no es casualidad. Algo aquí puede hacerte ver la vida de otra manera. Pero antes de seguir, dime, ¿qué es lo que más buscas mejorar en tu vida? Coméntalo y hagamos de este video una conversación. Paso 3. La importancia del autoconocimiento. El autoconocimiento es la base sobre la que se construye una vida plena y con propósito. En la filosofía estoica, se considera una herramienta esencial para poder tomar decisiones alineadas con nuestros valores y principios, sin dejar que las presiones externas nublen nuestro juicio. Antes de dar un solo paso, es crucial saber quién somos, qué queremos y qué es lo que realmente nos mueve. Este proceso no solo implica conocernos a nivel superficial, sino explorar en profundidad nuestras emociones, pensamientos y motivaciones. Epicteto afirmaba: el hombre no es preocupado por las cosas que le suceden, sino por su juicio sobre ellas. Este principio destaca que el autoconocimiento no es solo sobre entender nuestras emociones,
sino también sobre comprender la manera en que interpretamos el mundo y las experiencias que vivimos. Cuando somos conscientes de nuestros propios juicios y reacciones, podemos aprender a gestionarlos de manera más efectiva y alineada con nuestra naturaleza. De esta forma, nuestras decisiones no serán impulsadas por la ansiedad o el miedo, sino por una comprensión clara de lo que realmente necesitamos. Un ejemplo común de la falta de autoconocimiento es la tendencia a buscar validación externa. Vivimos en un mundo donde las redes sociales, las opiniones de los demás y las expectativas sociales pueden influir en nuestra autoestima y dirección de vida. Sin embargo, cuando no sabemos quiénes somos realmente, nos dejamos llevar por estos factores externos. El autoconocimiento nos permite distinguir lo que realmente deseamos de lo que los demás quieren que deseemos. Nos ayuda a definir nuestros propios estándares de éxito y felicidad, sin compararnos constantemente con otros. Séneca, en sus cartas, nos decía: la verdadera sabiduría es saber lo que uno mismo quiere y necesita. Esta frase resalta la importancia de la introspección y la claridad personal. Sin un conocimiento profundo de uno mismo, nos resulta fácil perder el rumbo y desviarnos hacia objetivos que no son verdaderamente nuestros. Cada vez que nos dejamos arrastrar por deseos superficiales o presiones externas, nos alejamos un paso más de lo que realmente importa en nuestra vida. El autoconocimiento nos da la fuerza y la claridad para mantenernos firmes en lo que realmente buscamos, incluso cuando el entorno nos empuja hacia otras direcciones. El proceso de autoconocimiento requiere tiempo y paciencia. No se trata solo de reflexionar en momentos de tranquilidad, sino de ser conscientes de cómo actuamos en el día a día. La forma en que reaccionamos ante el estrés, ante las adversidades o ante las situaciones cotidianas nos ofrece pistas cruciales sobre nuestras verdaderas motivaciones y valores. Marco Aurelio nos invita a la reflexión constante: conócete a ti mismo y estarás preparado para todo lo que venga. Este consejo nos recuerda que la clave para una vida equilibrada y llena de propósito radica en la capacidad de mirar hacia adentro y reconocer nuestras verdaderas intenciones y deseos. En la práctica, el autoconocimiento no solo implica un análisis intelectual de nosotros mismos, sino una integración profunda de nuestras emociones y pensamientos. La meditación, la reflexión diaria y las prácticas de atención plena son herramientas que los estoicos recomendaban para cultivar esta comprensión de uno mismo. No se trata solo de descubrir lo que queremos, sino también de aprender a manejar nuestras emociones y pensamientos de forma que nos permitan tomar decisiones sabias y coherentes. Tomemos el ejemplo de alguien que enfrenta una situación difícil en su vida, como un problema en el trabajo o una relación conflictiva. Si esa persona no tiene claro qué es lo que realmente valora o lo que realmente quiere, es probable que tome decisiones impulsivas o influenciadas por el miedo y la ansiedad. Sin embargo, si esa persona ha invertido tiempo en conocerse a sí misma, podrá tomar decisiones más alineadas con sus valores, que no solo resolverán el problema, sino que lo harán de una manera que fortalezca su bienestar y paz interior. El autoconocimiento también implica aceptar nuestras imperfecciones y limitaciones. Los estoicos no defendían la idea de alcanzar la perfección, sino de comprender y aceptar nuestra humanidad. Solo al aceptar nuestras debilidades, podemos empezar a trabajar en ellas de manera efectiva. La autocrítica constructiva es fundamental para el crecimiento personal, y el autoconocimiento nos permite hacerla de manera saludable, sin caer en la autocompasión o el autoengaño. El autoconocimiento es, en resumen,
la clave para tomar decisiones alineadas con lo que realmente importa en nuestra vida. Nos permite descubrir nuestros propios deseos y motivaciones, alejándonos de las influencias externas y las presiones sociales. Al desarrollar un entendimiento profundo de nosotros mismos, podemos tomar decisiones más sabias, conscientes y coherentes. Como decía Epicteto, lo que está en tu poder es tu respuesta. Esto implica que al comprender quiénes somos y qué queremos, podemos tomar el control de nuestras vidas y dirigirlas hacia el camino que realmente deseamos recorrer. Paso 4. La práctica de la gratitud diaria. En un mundo lleno de constantes comparaciones, expectativas sociales y presiones, es fácil caer en la trampa de enfocarnos en lo que nos falta o en lo que no hemos logrado aún. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña que la gratitud es una práctica poderosa que puede transformar nuestra perspectiva de la vida. Practicar la gratitud no solo mejora nuestro estado emocional, sino que también nos conecta profundamente con lo que realmente importa. Nos ayuda a mantenernos en el presente y a valorar lo que ya tenemos, independientemente de las circunstancias externas. La gratitud es un recordatorio constante de que, incluso en los momentos difíciles, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida y a apreciar lo que tenemos. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no proviene de la cosa en sí, sino de tu propia evaluación de ella. Y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Este pensamiento subraya la idea de que la gratitud nos permite redefinir nuestra relación con el mundo exterior. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, podemos empezar a valorar lo que ya hemos alcanzado y lo que está presente en nuestra vida, creando una mentalidad positiva y resiliente. Cuando practicamos la gratitud, ajustamos nuestra mentalidad y nuestra percepción del mundo. La gratitud diaria nos hace más conscientes de las pequeñas bendiciones que damos por sentadas, como la salud, las relaciones personales o incluso el simple hecho de tener un techo bajo el cual vivir. El filósofo Séneca también nos enseña que no es la cantidad de bienes lo que nos hace felices, sino la cantidad de deseos que hemos reducido. Esta cita refleja cómo la gratitud nos ayuda a disminuir la avaricia y la insatisfacción. Al ser conscientes de lo que ya tenemos, nos liberamos de la constante necesidad de obtener más y más. En lugar de caer en la trampa de querer siempre más, la práctica de la gratitud nos permite disfrutar plenamente de lo que ya hemos conseguido. Nos ayuda a frenar el ciclo interminable de insatisfacción y deseo, y a ver la vida con una perspectiva de abundancia en lugar de escasez. Imagina que cada día, al despertar, te tomas un momento para reflexionar sobre 3 cosas por las que estás agradecido: la salud que tienes, las personas que te apoyan o incluso las oportunidades que se presentan en tu vida. Este simple hábito cambia radicalmente cómo experimentas el día a día. La gratitud también tiene un impacto directo en nuestra capacidad para enfrentar los retos. En lugar de caer en la frustración o el desaliento cuando las cosas no salen como esperábamos, podemos aprender a apreciar lo que cada situación nos enseña. Epicteto decía: las dificultades no nos afectan, sino la forma en que las enfrentamos. La gratitud nos permite ver las dificultades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer y aprender. La práctica diaria de la gratitud también fortalece nuestra resiliencia. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, la tendencia natural es centrarnos en lo negativo y lo que nos falta.
Sin embargo, al practicar la gratitud de manera constante, nos entrenamos para ver las cosas desde una perspectiva más equilibrada y optimista. Esto nos permite superar los momentos difíciles con una mentalidad más sólida y enfocada en lo que realmente importa. El acto de agradecer no solo mejora nuestra salud mental, sino que también afecta nuestra salud física. Numerosos estudios científicos han demostrado que la gratitud tiene un impacto positivo en la reducción del estrés y la mejora de nuestro bienestar general. Cuando somos agradecidos, nuestro cerebro libera sustancias químicas como la dopamina y la serotonina que nos hacen sentir mejor y más satisfechos con nuestra vida. Implementar la gratitud diaria no requiere grandes cambios en tu rutina. Puede ser tan simple como dedicar unos minutos cada día para reflexionar sobre lo que tienes, escribirlo en un diario o expresarlo en voz alta. Como nos recuerda Séneca, la vida no es corta, sino que la hacemos corta, perdiéndola en cosas que no valen la pena. Al practicar la gratitud, estamos tomando control de nuestra vida, enfocándonos en lo que realmente tiene valor y reduciendo la distracción de lo superfluo. En última instancia, la gratitud nos conecta con el presente, nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa y a ser más resilientes ante las adversidades. A través de esta práctica diaria, podemos transformar nuestra visión del mundo y cultivar una vida más satisfactoria y equilibrada. La gratitud, según los estoicos, es una herramienta poderosa para moldear nuestro destino al darnos claridad, paz interior y una profunda conexión con lo que verdaderamente tiene valor en nuestra vida. Paso 5. La fuerza de la autodisciplina. La autodisciplina es uno de los pilares más sólidos del estoicismo. Es la capacidad de actuar de acuerdo con lo que es racional y correcto, sin dejarse llevar por los impulsos del momento. Mientras que las emociones pueden ser intensas y difíciles de controlar, la autodisciplina nos permite tomar decisiones conscientes y basadas en la razón. En la vida cotidiana, este paso implica hacer lo que sabemos que debemos hacer, incluso cuando no tenemos ganas o cuando las circunstancias parecen no favorecer nuestra voluntad. Los estoicos reconocen que la autodisciplina es esencial para alcanzar la verdadera libertad. Aunque muchas veces nos sentimos dominados por deseos y distracciones, la verdadera fuerza radica en el control que tenemos sobre nuestras propias acciones. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La autodisciplina nos ayuda a evitar la procrastinación y a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Es la herramienta que nos permite avanzar paso a paso hacia nuestras metas, sin dejarnos desviar por lo que nos rodea. Una de las claves para cultivar la autodisciplina es reconocer que no siempre se trata de actuar de manera perfecta, sino de ser constantes. Los estoicos entendían que no podemos controlar todo lo que sucede en el mundo exterior, pero sí podemos controlar nuestras respuestas. En lugar de lamentarnos por los obstáculos, la autodisciplina nos permite mantenernos en el camino sin desviarnos de nuestra misión. La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Esta cita de Séneca ilustra cómo, a través de la autodisciplina, podemos mantenernos firmes incluso en medio de la adversidad. La autodisciplina no solo se refiere al control sobre los impulsos negativos, sino también al desarrollo de hábitos positivos que nos lleven a nuestro bienestar. Comienza con decisiones pequeñas y cotidianas, como levantarse temprano, planificar el día o evitar distracciones innecesarias. Con el tiempo, esos hábitos diarios se convierten en los cimientos de una vida más ordenada y exitosa. Otro aspecto
Importante de la autodisciplina es la capacidad de decir no a lo que no contribuye a nuestro crecimiento o a nuestro propósito. Epicteto aconsejaba: no te empeñes en lo que no puedes controlar y no te afligas por ello. Toma lo que te corresponde con dignidad y sin resistencia. Este consejo nos invita a ser selectivos con nuestras elecciones y a comprender que la autodisciplina no solo está en lo que elegimos hacer, sino también en lo que elegimos evitar. Cada no que decimos a una tentación, a una distracción o a una tarea sin sentido es un sí a nuestras metas y a nuestro desarrollo personal. A medida que practicamos la autodisciplina, comenzamos a notar una transformación interna. La paz mental surge cuando sabemos que estamos tomando decisiones alineadas con nuestros valores. No se trata solo de lograr cosas externas, sino de la satisfacción interna que sentimos al vivir de acuerdo con lo que sabemos que es correcto y significativo. Con la autodisciplina, podemos transformar nuestra vida de una serie de reacciones impulsivas a una vida de acciones conscientes y bien dirigidas. Es importante recordar que la autodisciplina no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Requiere práctica constante, paciencia y voluntad de perseverar, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el esfuerzo constante comienza a dar frutos. A medida que mantenemos nuestros hábitos disciplinados, nuestra vida se vuelve más clara, más enfocada y más satisfactoria. Cada paso hacia una mayor autodisciplina es un paso hacia el éxito y la realización personal. Los grandes logros no provienen de grandes actos de coraje, sino de la constancia en las pequeñas decisiones diarias. La autodisciplina nos permite controlar nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones, ayudándonos a caminar con firmeza en la dirección de nuestros sueños y objetivos. ¿Y crees que este contenido puede agregar valor a tu vida y a la de otras personas? Dale like y comparte para que más gente descubra este cambio positivo. Paso 6. Transformando el dolor en fuerza. El dolor y los desafíos son parte de la vida, pero según los estoicos, la forma en que los enfrentamos define nuestro destino. Un paso simple es elegir ver el dolor como una oportunidad de crecimiento y no como un obstáculo. El dolor es una experiencia universal, algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, los estoicos nos enseñan una lección poderosa. El dolor no tiene que ser visto como un enemigo, sino como un maestro. Según ellos, nuestra reacción al sufrimiento es lo que realmente define nuestro destino. No son las circunstancias externas las que nos moldean, sino nuestra respuesta ante ellas. Cuando nos enfrentamos al dolor, ya sea físico, emocional o mental, tendemos a buscar una salida rápida, una forma de evitarlo. Pero los estoicos nos invitan a ver el dolor desde una perspectiva diferente, como una oportunidad para fortalecernos. La adversidad no forma al hombre, lo revela, dijo Epicteto, y esta frase encapsula perfectamente la filosofía estoica respecto al sufrimiento. Cada vez que atravesamos un desafío, tenemos la opción de salir más fuertes, más sabios y más resilientes. Aceptar el dolor no significa resignarse a él, ni tampoco rendirse. La verdadera fuerza radica en reconocer que el dolor, por más intenso que sea, es solo una parte de la experiencia humana. No es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede lo que cuenta, decía Epicteto. Esta frase subraya la importancia de nuestra actitud frente a las dificultades. Podemos elegir ver el dolor como un obstáculo que nos frena, o podemos verlo como una lección que nos invita a crecer.
El proceso de transformar el dolor en fuerza comienza con la aceptación. No podemos cambiar lo que ya ha sucedido, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos. Si constantemente luchamos contra el sufrimiento, nos agotaremos. Pero si, por el contrario, lo aceptamos y entendemos que es una oportunidad para aprender, podemos transformarlo en una fuente de poder interior. Esta transformación no sucede de inmediato, pero a medida que practicamos, nos volvemos más fuertes, más seguros y más capaces de manejar lo que la vida nos presente. Los estoicos nos animan a cultivar una mentalidad resiliente, a no dejar que los reveses nos definan. La vida está llena de altibajos y el sufrimiento es una constante que no podemos evitar. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra capacidad para aprender de esos momentos. Cada dolor, cada fracaso, cada pérdida tiene el potencial de enseñarnos algo valioso si estamos dispuestos a ver la lección detrás de él. Al adoptar esta mentalidad, comenzamos a ver que el dolor no es algo que nos debilita, sino algo que nos fortalece, que nos prepara para desafíos aún mayores. Además, los estoicos nos invitan a practicar la amor fati, el amor al destino, lo que significa aceptar todo lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo malo. La filosofía estoica no propone una vida sin dolor, sino una vida en la que aceptamos el dolor como una parte necesaria del camino hacia el crecimiento y la sabiduría. Esta aceptación activa nos da la libertad de enfrentar las dificultades, sin miedo, sin desespero y con la certeza de que estamos adquiriendo fortaleza en el proceso. Al transformar el dolor en fuerza, también podemos cambiar nuestra perspectiva sobre la vida en general. Lo que antes percibíamos como un obstáculo, ahora lo vemos como una oportunidad para aprender, para evolucionar y para acercarnos a nuestra mejor versión. La próxima vez que el dolor toque nuestra puerta, podemos elegir recibirlo con una mente abierta, sabiendo que está ahí para ayudarnos a crecer. No somos víctimas de nuestras circunstancias, somos los arquitectos de nuestro destino, y cada desafío, por difícil que sea, es solo otro paso hacia la resiliencia y el poder. Paso 7. La práctica de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de levantarnos después de cada caída. El estoicismo nos enseña que, al enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos, damos un paso firme hacia el fortalecimiento interior. La resiliencia es una de las cualidades más poderosas que podemos cultivar. No se trata solo de resistir la adversidad, sino de aprender a levantarnos con mayor fuerza después de cada caída. En la filosofía estoica, la resiliencia no es una cualidad pasiva, es una práctica activa que se basa en la capacidad de adaptarse, de seguir adelante y de encontrar serenidad incluso en medio de la tormenta. Los estoicos nos enseñan que la resiliencia no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo elegimos responder a los eventos que nos afectan. Epicteto decía: lo que está en nuestras manos es nuestra actitud. Lo que no está en nuestras manos es lo que sucede afuera. Esta sabiduría nos invita a centrarnos en lo que realmente podemos controlar: nuestra mente, nuestras reacciones y nuestras decisiones. Lo que está fuera de nuestro control, como las circunstancias, las opiniones de los demás o el comportamiento del mundo, debe ser aceptado tal y como es. El primer paso hacia la resiliencia es entender que no podemos controlar todo lo que nos ocurre, pero sí cómo respondemos a ello. Vivimos en un mundo impredecible y las dificultades son inevitables. Sin embargo, es nuestra capacidad de levantarnos y seguir adelante lo que define nuestra fuerza interior. Cuando enfrentamos una adversidad,
podemos ver una oportunidad de crecer. La resiliencia no se mide por cuántas veces caemos, sino por cuántas veces nos levantamos. Un aspecto esencial de la resiliencia estoica es la práctica de la aceptación. Esto no significa resignarnos ni aceptar la derrota, sino entender que las dificultades son parte del proceso de la vida. No son las cosas las que nos molestan, sino nuestra opinión sobre las cosas, decía Epicteto. Al cambiar nuestra perspectiva sobre los desafíos, podemos verlos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para aprender y mejorar. Es importante recordar que la resiliencia no significa hacer frente a las dificultades sin dolor o sin sufrimiento. Ser resiliente no es estar libre de emociones difíciles, sino ser capaz de enfrentarlas, procesarlas y seguir adelante sin dejar que nos definan. Los estoicos nos enseñan a aceptar nuestras emociones, pero a no dejarnos gobernar por ellas. La resiliencia, entonces, se convierte en un ejercicio constante de autoconocimiento, autocontrol y adaptabilidad. La práctica de la resiliencia también implica tener un propósito claro y una mentalidad fuerte. Si sabemos lo que queremos y por qué lo queremos, las adversidades se vuelven solo parte del camino hacia ese objetivo. Cada desafío que enfrentamos puede ser visto como un paso más en nuestra evolución personal. La resiliencia no se trata de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con coraje, con la certeza de que es temporal y que al final nos hará más fuertes. Los estoicos nos invitan a ver la vida como un campo de entrenamiento. Cada dificultad es una oportunidad para mejorar nuestra capacidad de adaptación, para entrenar nuestra mente y nuestro corazón en la resiliencia. Al centrarnos en lo que podemos controlar y al aceptar lo que no podemos cambiar, fortalecemos nuestra voluntad y nuestra paz interior. Así, la resiliencia se convierte en una habilidad que no solo nos ayuda a superar las adversidades, sino que también nos prepara para enfrentar los futuros retos con una mayor fortaleza. En última instancia, la resiliencia estoica nos enseña que no hay fracaso definitivo mientras tengamos la determinación de levantarnos. La clave está en cómo nos relacionamos con la vida, con sus altibajos y con nosotros mismos. Al adoptar esta mentalidad resiliente, no solo sobrevivimos a las dificultades, sino que crecemos con ellas, transformándolas en peldaños hacia nuestro éxito y paz interior. Paso 8. La sabiduría del desapego. El desapego es una de las enseñanzas más profundas de la filosofía estoica. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a aferrarnos a lo material, a las expectativas y a los deseos. Sin embargo, el estoicismo nos invita a liberarnos de estas ataduras, enseñándonos que el verdadero bienestar no proviene de lo que poseemos, sino de cómo nos relacionamos con lo que tenemos. Practicar el desapego no significa renunciar a las cosas o a los logros, sino cambiar nuestra relación con ellos para no depender de ellos para nuestra felicidad. En primer lugar, el desapego implica reconocer que todo lo que tenemos es efímero. Las cosas materiales, el éxito, las posesiones y hasta las relaciones son transitorias. Esto no significa que debamos renunciar a ellas, sino entender que no son la fuente última de nuestra paz. Como decía Epicteto, no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino deséales que sucedan como suceden, y serás feliz. Al aceptar que no tenemos control total sobre las circunstancias externas, podemos liberarnos del peso de las expectativas. Dejamos de anhelar un futuro perfecto o un pasado idealizado y nos centramos en lo que realmente podemos controlar, nuestra actitud frente a lo que sucede.
El desapego también nos ayuda a reducir la ansiedad. Muchas veces nos preocupamos excesivamente por perder algo que tenemos o por no alcanzar algo que deseamos. Esta constante preocupación puede ser una fuente de estrés y malestar. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a centrarnos en lo que realmente importa, el presente y nuestra reacción ante las situaciones que enfrentamos. Como dijo Séneca, la verdadera felicidad no consiste en obtener lo que deseamos, sino en disfrutar de lo que tenemos. La paz mental proviene de una actitud de aceptación, no de la constante búsqueda de más o de algo mejor. Una de las claves del desapego estoico es aprender a liberarnos de los deseos desmedidos y las expectativas irreales. Nos enseñan que no debemos vivir buscando la perfección ni el placer inmediato, sino que debemos valorar lo que ya tenemos y aprender a vivir con moderación. El desapego no implica indiferencia, sino una relación más saludable con el mundo. No se trata de rechazar la vida, sino de disfrutarla sin aferrarnos a ella, ni caer en el deseo insaciable de más. En términos prácticos, el desapego también puede manifestarse en nuestra relación con el dinero y las posesiones. En lugar de valorar nuestra vida por lo que poseemos, el estoicismo nos invita a ver la riqueza como algo relativo. Si bien tener lo necesario para vivir es importante, no debemos convertirnos en esclavos de las cosas materiales. La verdadera libertad llega cuando dejamos de medir nuestra felicidad por la cantidad de bienes o logros que acumulamos. Como dijo Epicteto, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas ante ello lo que determina tu felicidad. El desapego también se extiende a nuestras relaciones con los demás. Los estoicos nos enseñan a no depender emocionalmente de las personas o de su aprobación para sentirnos completos. Si bien las relaciones son importantes y enriquecedoras, no debemos dejar que nuestra felicidad dependa de ellas. La independencia emocional es una forma de libertad que nos permite ser nosotros mismos sin buscar la validación constante de los demás. Al desapegarnos de expectativas poco realistas, podemos disfrutar de las relaciones de manera más genuina, sin presionarnos por lo que otros piensan o esperan de nosotros. Finalmente, la práctica del desapego nos libera de la ansiedad y el miedo al futuro. Vivir con desapego no significa vivir sin metas, sino vivir con una perspectiva más serena, donde entendemos que el futuro no está completamente bajo nuestro control. Esto nos permite tomar decisiones con mayor claridad, sin estar sujetos a la ansiedad del qué pasará o a la necesidad de cumplir con expectativas externas. El desapego nos enseña a vivir con lo que tenemos, a apreciar el momento presente y a ser dueños de nuestra paz interior. El desapego no es una negación de la vida, sino una afirmación de lo que realmente importa. Nos permite vivir sin ser esclavos de nuestras posesiones, nuestras expectativas o de la opinión de los demás. Al practicar el desapego, alcanzamos una paz profunda que nos permite actuar con más libertad y claridad sin ser perturbados por los altibajos de la vida. Paso 9. Enfocándonos en el presente. El pasado ya pasó y el futuro es incierto, pero el presente es donde realmente podemos actuar. El estoicismo nos enseña la importancia de enfocarnos en el aquí y ahora, dando un paso hacia vivir el presente con intensidad y atención. El presente es el único momento en el que realmente podemos actuar, y sin embargo, solemos gastar nuestra energía preocupándonos por el pasado o anticipando el futuro. Este patrón de pensamiento nos aleja de la realidad actual y nos impide aprovechar al máximo lo que tenemos frente a nosotros. El estoicismo, con su énfasis en la razón y la autoconciencia, nos invita a centrarnos en el ahora.
a vivir el momento con plena atención, sabiendo que es en el presente donde podemos tomar decisiones que realmente marcan la diferencia. Los estoicos sabían que la mente humana tiende a divagar, ya sea reviviendo los errores del pasado o anticipando los temores del futuro. Sin embargo, como nos enseñó Epicteto, no gastes tu tiempo en lo que no está en tus manos. Lo que está hecho, ya está hecho. Lo que está por venir, aún no ha llegado. Esta simple verdad nos recuerda que el presente es el único espacio donde nuestra acción tiene impacto real. En lugar de vivir atrapados en recuerdos dolorosos o en preocupaciones sobre lo que aún no ocurre, podemos empezar a tomar decisiones que reflejen lo que realmente valoramos y lo que podemos controlar. El presente es un campo fértil para la acción, y vivir plenamente en él es una de las habilidades que los estoicos cultivaban. La capacidad de centrarse en el aquí y ahora nos permite actuar con mayor claridad y efectividad. No se trata de ignorar el pasado o el futuro, sino de reconocer que ambos son elementos fuera de nuestro control directo. Aceptar esta realidad nos da el poder de enfocarnos en lo que sí podemos influir, nuestras elecciones diarias y cómo respondemos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Séneca, en su sabiduría, nos recordó: la vida no es corta, somos nosotros quienes la hacemos. Corta al desperdiciar el tiempo en lo que no importa. Esta reflexión nos lleva a entender que la vida, en su totalidad, se despliega en fragmentos de momentos presentes. Si no somos conscientes de esto, podemos perder muchas de las oportunidades que la vida nos ofrece en cada instante. Aprovechar. El presente no significa vivir de manera impulsiva, sino estar conscientes de que cada acción, por pequeña que sea, forma parte de nuestra experiencia vital. El enfoque en el presente no implica una desconexión del pasado o del futuro, sino un equilibrio. El pasado es una fuente valiosa de lecciones y el futuro es una guía que nos orienta, pero ninguno de estos puede robarnos el poder del momento actual. En lugar de obsesionarnos con lo que fue o con lo que podría ser, podemos entrenarnos para ser más conscientes de lo que está ocurriendo en el aquí y ahora. Esto no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que nos permite tomar decisiones más sabias, libres de las distracciones emocionales, que nos trae la reflexión constante sobre lo que ya pasó o lo que aún está por venir. Además, vivir el presente con intensidad también nos permite disfrutar plenamente de nuestras relaciones y de las actividades que realizamos. Cuando estamos verdaderamente presentes, somos capaces de escuchar a los demás, de ser más conscientes de las emociones y pensamientos que surgen dentro de nosotros y de disfrutar de los pequeños momentos que, a menudo, pasamos por alto. Como dijo Marco Aurelio, cuando te despiertes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Esta sencilla práctica de gratitud nos conecta con el ahora, con la belleza que nos rodea y con el valor de cada respiro. Además, el presente es el terreno en el que podemos aplicar los principios estoicos. Cuando nos enfrentamos a desafíos, es en el presente donde debemos actuar, no en las fantasías de lo que podría suceder ni en la culpa por lo que ya sucedió. Aquí y ahora podemos elegir cómo reaccionar, cómo mantener la calma ante la adversidad y cómo actuar de acuerdo a nuestros valores, sin dejarnos arrastrar por emociones impulsivas o pensamientos destructivos. La vida no se mide por lo que hemos hecho ni por lo que haremos, sino por cómo elegimos actuar en este momento exacto. Es importante recordar que el presente no siempre será perfecto o libre de dificultades. El estoicismo no nos promete una vida sin dificultades, sino la habilidad de abordarlas con serenidad y enfoque.
Al practicar el enfoque en el presente, desarrollamos resiliencia emocional y la capacidad de adaptarnos a lo que la vida nos presenta, sin perder nuestra paz interior. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja, decía Marco Aurelio, subrayando la importancia de alinearnos con lo que es verdadero y esencial, sin dejarnos atrapar por los detalles fugaces que el tiempo y la mente nos ofrecen. Al centrarnos en el presente, nos permitimos vivir de manera más auténtica. Ya no estamos preocupados por ser algo que no somos, ni por alcanzar metas que no reflejan nuestros valores. Vivimos más plenamente, de acuerdo a nuestras creencias y principios, y nos volvemos más capaces de disfrutar de cada paso que damos, sin que la carga de lo que fue o lo que será nos detenga. El presente es nuestro campo de acción. Aprovecharlo plenamente, con la claridad que nos da el estoicismo, es uno de los mayores regalos que podemos darnos. Al centrarnos en lo que podemos hacer ahora, podemos cambiar no solo nuestro destino, sino también la calidad de nuestra vida. Un pensamiento puede cambiar tu día, una acción, tu vida. ¿Qué enseñanza de este video vas a llevar a la práctica? Escríbelo en los comentarios y comparte con alguien que lo necesite. Paso 10. Cultivando la serenidad interior. La serenidad interior es uno de los mayores logros que podemos alcanzar en la vida. Sin embargo, vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y presiones externas que a menudo nos desestabilizan. El estoicismo nos enseña que la verdadera paz no proviene de las circunstancias externas, sino de cómo manejamos nuestras reacciones internas. El mundo puede ser un lugar caótico, pero nuestra mente puede ser un refugio de calma si aprendemos a cultivarla adecuadamente. Este paso es fundamental para tomar control de nuestras emociones y obtener claridad frente a los desafíos de la vida. En primer lugar, debemos reconocer que la serenidad no es algo que pueda ser impuesto o adquirido de manera superficial. No se trata de una simple relajación momentánea o de escapar de las dificultades, sino de una disciplina constante de mantener la paz mental, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Epicteto lo expresó con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Este pensamiento fundamental del estoicismo nos invita a cambiar nuestra forma de ver los eventos. No se trata de eliminar el dolor o la dificultad, sino de aprender a enfrentarlos con una mente serena, reconociendo que nuestra paz interna depende de nuestra actitud ante los desafíos, no de la ausencia de problemas. La serenidad interior requiere la habilidad de despojarse de las reacciones impulsivas, como la ira, el miedo o la ansiedad, que surgen ante situaciones fuera de nuestro control. Un paso simple pero profundo para cultivarla es a través de la meditación o la reflexión diaria. Tomarse unos minutos cada día para estar en silencio, para observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, nos ayuda a fortalecer nuestra capacidad para no dejarnos llevar por el tumulto emocional. La meditación es un espacio donde podemos aprender a observar la mente y con el tiempo desarrollar la habilidad de elegir nuestra respuesta ante cualquier estímulo externo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la tranquilidad viene cuando dejas de perseguir cosas ajenas a ti y te concentras en lo que depende de ti. Este es un principio fundamental en la práctica de la serenidad interior, centrarse en lo que realmente está bajo nuestro control. Podemos controlar cómo respondemos a los eventos, cómo interpretamos las situaciones y cómo gestionamos nuestros pensamientos.
El arte de ser serenos no consiste en huir de la tormenta, sino en aprender a permanecer en calma dentro de ella. Además, cultivar la serenidad interior no significa desconectarse del mundo o volverse indiferente a los problemas. Al contrario, se trata de enfrentar la vida con una mente clara y serena para poder tomar decisiones más sabias y apropiadas. La serenidad permite ver las cosas con mayor claridad, lo que a su vez nos da el poder de actuar de manera más efectiva. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, nuestras reacciones son menos impulsivas y más equilibradas, lo que nos permite responder a las dificultades de manera más racional y menos emocional. La serenidad también está estrechamente ligada a la aceptación. Aceptar lo que no podemos cambiar es uno de los principios fundamentales del estoicismo. Esta aceptación no es resignación, sino un reconocimiento de que algunas circunstancias están fuera de nuestro control y que, en lugar de luchar contra ellas, debemos aprender a navegar por ellas con calma. Séneca lo expresó de manera clara. La mayor parte de las cosas que nos perturban no son cosas que suceden, sino nuestra interpretación de ellas. Al aceptar que no todo está bajo nuestra influencia, podemos liberarnos de la frustración innecesaria y, en su lugar, canalizar nuestra energía hacia lo que sí podemos cambiar. Para cultivar la serenidad, también es importante reflexionar sobre nuestros propios valores y principios. Cuando tenemos claro qué es lo que realmente importa para nosotros, las tensiones externas pierden su poder. En lugar de dejar que las preocupaciones del día a día nos arrastren, podemos tomar decisiones alineadas con nuestros valores, lo que genera una sensación profunda de paz interior. Vivir de acuerdo con lo que consideramos justo y verdadero nos proporciona una estabilidad emocional que no depende de factores externos. La serenidad, por tanto, es una habilidad que se puede entrenar. No es algo que se consiga de la noche a la mañana, pero con la práctica constante de la meditación, la reflexión y la aceptación, podemos fortalecer nuestra capacidad para mantener la calma en medio de las tormentas emocionales. La serenidad interior se convierte así en un ancla que nos mantiene firmes frente a los vientos cambiantes de la vida. Al final, como los estoicos nos enseñan, la serenidad es el resultado de aprender a manejar nuestras emociones y pensamientos con sabiduría. Al cultivar esta serenidad interior, no solo mejoramos nuestra capacidad para tomar decisiones y enfrentar los desafíos de la vida, sino que también nos acercamos a la verdadera libertad. La libertad de vivir sin ser esclavos de las emociones caóticas o de las circunstancias externas. La serenidad interior es una de las más grandes fortalezas que podemos cultivar en nuestro camino hacia el crecimiento personal y la paz mental. Paso 11. El poder de la mente. La mente tiene el poder de transformar nuestra realidad. Al entrenar la mente para pensar de manera positiva y enfocada, estamos dando un paso decisivo para alterar nuestra percepción y, por ende, nuestro destino. La mente humana tiene un poder inmenso, capaz de crear realidades tanto internas como externas. Lo que pensamos sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre las circunstancias tiene un impacto directo en nuestras acciones y en cómo nos relacionamos con la vida. El estoicismo nos enseña que nuestras percepciones, no los eventos en sí mismos, son los que realmente determinan nuestro destino. Si logramos entrenar nuestra mente para enfocarnos en lo positivo y mantenerla alineada con nuestros principios, podemos transformar nuestras vidas de manera profunda. Desde una perspectiva estoica, la mente es un campo de batalla donde se libran nuestras luchas más importantes. Es fácil dejarse llevar por pensamientos negativos,
por el miedo, la ansiedad o la ira, especialmente cuando las circunstancias parecen adversas. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar los eventos, pero sí podemos controlar cómo los interpretamos y cómo reaccionamos ante ellos. Epicteto afirmó: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Este principio subraya que lo que realmente importa no es la situación externa, sino nuestra respuesta interna. Si entrenamos nuestra mente para enfocarse en lo positivo, en lo que podemos controlar, en lugar de en lo que no podemos, podremos navegar con mayor serenidad y efectividad por cualquier desafío. La mente es como un jardín que requiere cuidado y atención. Si no la cultivamos conscientemente, es fácil que crezcan pensamientos destructivos que nublen nuestra visión de la realidad. Por eso, uno de los principios fundamentales del estoicismo es la disciplina mental. Entrenar nuestra mente para que se enfoque en lo que realmente importa. Este tipo de enfoque nos permite tomar decisiones más sabias, mantener la calma en situaciones de estrés y, lo más importante, vivir de acuerdo con nuestros valores y principios en lugar de dejarnos llevar por impulsos momentáneos. Entrenar. La mente no significa simplemente ignorar las dificultades o los pensamientos negativos, sino aprender a manejarlos de manera consciente. El proceso de reflexionar sobre nuestras reacciones, cuestionar nuestras creencias y reestructurar nuestra forma de pensar es lo que nos permite alcanzar un nivel más alto de control sobre nuestras vidas. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Este pensamiento es crucial para entender el poder de la mente. Si nuestra mente está llena de pensamientos pesimistas o limitantes, nuestra percepción de la vida será sombría y nos costará mucho encontrar soluciones o aprender de los desafíos. Sin embargo, si cultivamos una mentalidad positiva y enfocada en lo que podemos hacer, nuestra realidad cambia drásticamente. La mente también tiene el poder de generar gratitud y optimismo, dos herramientas poderosas para transformar nuestra percepción de la vida. Al enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de en lo que nos falta, comenzamos a ver la vida de manera diferente. Practicar la gratitud nos permite entrenar la mente para que reconozca las bendiciones que ya poseemos, lo cual cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a desarrollar una mentalidad más positiva y resiliente. Esto no significa ignorar las dificultades, sino simplemente elegir darles un enfoque diferente, reconociendo que cada desafío puede ser una oportunidad para crecer. Otro aspecto fundamental es aprender a silenciar los pensamientos negativos que surgen de la autocrítica o de la comparación con otros. El estoicismo nos invita a centrarnos en nuestro propio camino y a no dejarnos influenciar por las opiniones o expectativas ajenas. Séneca, en sus cartas a Lucilio, afirma: la mayor parte de la gente vive como si estuviera buscando la aprobación de los demás. No pierdas tiempo en eso, porque la verdadera libertad se encuentra en vivir de acuerdo con tus propios principios. Esta reflexión nos muestra que parte del poder de la mente reside en nuestra capacidad para liberarnos de las expectativas externas y vivir de acuerdo con lo que realmente creemos. Una de las claves para entrenar la mente es practicar la atención plena o mindfulness. Al estar presentes en el momento, sin dejarnos llevar por pensamientos errantes o preocupaciones sobre el futuro, podemos tomar decisiones más acertadas y vivir con mayor claridad. La atención plena también nos ayuda a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, lo que nos permite elegir cómo reaccionar ante cualquier estímulo externo. El poder de la mente no se limita solo a cómo pensamos, sino también a cómo utilizamos esos pensamientos para influir en nuestra realidad.
Cada pensamiento positivo, cada acción alineada con nuestros valores, cada momento de reflexión consciente, es un paso hacia una vida más plena y significativa. Como los estoicos nos enseñan, nuestra mente puede ser nuestra mejor aliada si aprendemos a entrenarla con disciplina, propósito y claridad. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra forma de ver el mundo, sino también nuestra capacidad para actuar con eficacia y vivir de acuerdo con lo que realmente importa. Paso 12. La práctica del silencio. El silencio, según el estoicismo, es una herramienta poderosa de reflexión y autocontrol. Dar un paso para silenciar la mente y el entorno puede generar una profunda claridad, permitiéndonos tomar decisiones más sabias. En un mundo tan acelerado y lleno de estímulos, encontrar el silencio parece ser un desafío. Sin embargo, en la filosofía estoica, el silencio es considerado una herramienta de reflexión poderosa, fundamental para la toma de decisiones conscientes y para el autocontrol. El silencio no solo se refiere a la ausencia de ruido, sino a un estado mental donde podemos escuchar nuestra voz interior, meditar sobre nuestras acciones y comprender con mayor claridad lo que realmente importa. Los estoicos enseñan que, en el ruido constante de nuestras vidas, es fácil perder de vista nuestra verdadera esencia. Las opiniones ajenas, los pensamientos errantes y las preocupaciones diarias pueden nublar nuestra capacidad para pensar con claridad. En cambio, al practicar el silencio, creamos un espacio donde podemos conectar con nuestra propia sabiduría interna, alejándonos de la influencia del entorno y de las emociones momentáneas. Este espacio de calma nos permite hacer una pausa y reflexionar sobre nuestras reacciones, nuestras decisiones y nuestra vida en general. Epicteto decía: el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Este consejo resalta la importancia de la reflexión silenciosa. En un mundo lleno de distracciones, la clave no está en buscar más, sino en saber qué estamos buscando y, para ello, necesitamos el silencio. Al tomarnos el tiempo para reflexionar, podemos descubrir nuestras verdaderas prioridades, lo que realmente queremos y cómo podemos actuar de manera alineada con nuestros valores. El silencio también nos ayuda a mantener la calma en medio de la tormenta. Cuando nos enfrentamos a una crisis, a un conflicto o a una situación difícil, la tendencia natural es reaccionar impulsivamente. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de callar nuestra mente y no dejar que las emociones dicten nuestras decisiones. En lugar de actuar de inmediato, podemos darnos el espacio para reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y tomar una decisión más sabia y equilibrada. El acto de practicar el silencio, entonces, se convierte en una disciplina. En lugar de reaccionar instintivamente, los estoicos sugieren que debemos cultivar el hábito de pausar, de observar nuestra mente y nuestras emociones antes de actuar. Al hacer esto, evitamos decisiones impulsivas que puedan generar arrepentimientos y nos permitimos actuar con mayor claridad y serenidad. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones: tómate un tiempo para pensar antes de hablar, para hablar antes de actuar y para actuar antes de arrepentirte. Este consejo resume perfectamente la importancia del silencio en la toma de decisiones. Al hacer una pausa y pensar, nos alejamos de las reacciones impulsivas y actuamos de manera más reflexiva y prudente. Además del silencio exterior, los estoicos enfatizan la importancia de silenciar nuestra mente. Es común que nuestras mentes se llenen de pensamientos y preocupaciones innecesarias.
El silencio mental, a través de prácticas como la meditación o la atención plena, nos ayuda a calmar esa corriente constante de pensamientos, brindándonos claridad. Cuando entrenamos nuestra mente para estar en silencio, nos volvemos más conscientes de nuestros patrones de pensamiento y podemos elegir aquellos que nos sirven y descartar los que nos limitan. El silencio, entonces, no es solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de distracciones y perturbaciones internas. Este espacio de calma mental es el que permite la reflexión profunda, la autoconciencia y la sabiduría. En lugar de dejarnos llevar por las emociones o el ruido del mundo, podemos tomar decisiones desde un lugar de paz interior, lo que, según el estoicismo, es clave para vivir una vida alineada con nuestros valores y principios. Por último, la práctica del silencio también nos enseña a estar más presentes en el momento. En la quietud podemos observar nuestra realidad con mayor atención y apreciar las cosas más simples que a menudo pasamos por alto. Este estado de alerta silenciosa nos ayuda a conectarnos con el presente y a reconocer la riqueza de cada momento, sin que la mente nos lleve constantemente al pasado o al futuro. El silencio es un recurso invaluable que los estoicos nos invitan a practicar, no solo como una herramienta de calma, sino también como un medio para alcanzar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Al hacer espacio para el silencio, nos damos la oportunidad de vivir de manera más consciente, tomando decisiones más sabias y cultivando una paz interior que nos permitirá enfrentar cualquier desafío con serenidad y equilibrio. Paso 13. La búsqueda constante del crecimiento. El estoicismo nos enseña que la vida es una búsqueda constante de sabiduría y crecimiento. Cada paso que damos para mejorar, ya sea en habilidades o virtudes, es un paso crucial en la construcción de un destino significativo y duradero. El estoicismo, como filosofía de vida, está centrado en la idea de que la verdadera libertad no reside en controlar el mundo exterior, sino en controlar nuestra mente y nuestras acciones. Es una filosofía que pone énfasis en la mejora continua, el crecimiento personal y la búsqueda constante de sabiduría. Según los estoicos, cada día es una nueva oportunidad para dar un paso más en el camino del autodescubrimiento y la evolución. Este proceso nunca termina. Siempre hay algo más que aprender, algo más que mejorar, algo más que explorar en nosotros mismos. La idea de que el crecimiento es un proceso constante es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. La vida no es un destino fijo, sino una serie de pasos interconectados, donde cada uno de ellos nos acerca más a la mejor versión de nosotros mismos. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Este pensamiento nos invita a reflexionar sobre la importancia de aprovechar cada momento para aprender, crecer y desarrollarnos. El tiempo, según los estoicos, es un recurso limitado, y cada paso hacia el crecimiento personal es un paso que hace que nuestra vida sea más significativa y plena. El crecimiento no se refiere solo al aprendizaje intelectual o la adquisición de nuevas habilidades, sino a la mejora constante de nuestras virtudes. Los estoicos creían que la verdadera grandeza radica en el desarrollo de cualidades internas como la sabiduría, la templanza, la justicia y la valentía. Estas virtudes no son algo que se alcanza de una vez por todas, sino que son hábitos que se cultivan a lo largo del tiempo. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, es una oportunidad para afinar estas virtudes y acercarnos a nuestra mejor versión. Además,
El crecimiento no es solo personal, sino que también tiene un impacto en el mundo que nos rodea. Según Epicteto, lo que nos perturba no son los hechos, sino nuestra opinión sobre los hechos. Este pensamiento nos invita a mirar nuestros desafíos desde una perspectiva diferente, a entender que las adversidades son oportunidades para crecer y para mejorar nuestra capacidad de responder ante las dificultades. De esta forma, cada situación, por difícil que sea, puede convertirse en un terreno fértil para el crecimiento personal y la sabiduría. El crecimiento también implica ser consciente de nuestras limitaciones. Los estoicos enseñaban que el autoconocimiento es esencial para avanzar. No se trata de seguir una senda ciega o sin dirección, sino de ser conscientes de nuestras debilidades y trabajar sobre ellas. Es solo reconociendo nuestras imperfecciones que podemos empezar a corregirlas y a evolucionar. Marco Aurelio lo expresó de manera brillante cuando dijo: «La vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella». Con esto, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestros pensamientos y creencias determinan nuestro destino y cómo, al cambiarlos, podemos transformar nuestra realidad. La búsqueda constante del crecimiento también está ligada a la importancia de la perseverancia. El camino hacia el autodescubrimiento y la sabiduría no es fácil. Habrá momentos de duda, desafíos y dificultades. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a mantenernos firmes, a no rendirnos ante los obstáculos y a continuar aprendiendo. La resistencia ante la adversidad es una de las claves para el crecimiento. Al igual que un árbol se fortalece con el viento, nosotros también nos fortalecemos con las dificultades. Cada paso hacia adelante, aunque sea pequeño, es un paso hacia una vida más rica y significativa. El proceso de crecimiento no es solo una cuestión de acción, sino también de reflexión. Es fundamental dedicar tiempo a la introspección y evaluar constantemente nuestro progreso. Al final del día, los estoicos aconsejaban revisar nuestras acciones, examinar si hemos actuado de acuerdo con nuestros principios y aprender de nuestras experiencias. Esta práctica de reflexión diaria es crucial para seguir avanzando y para asegurarnos de que estamos en el camino correcto hacia la sabiduría y el autodescubrimiento. Finalmente, la búsqueda constante del crecimiento es una forma de rendir homenaje a nuestra capacidad de cambiar y evolucionar. A lo largo de la vida, nuestros valores y prioridades pueden cambiar. Pero lo que nunca debe cambiar es nuestra dedicación al crecimiento. El estoicismo nos enseña que no importa cuántos errores cometamos en el camino, lo importante es seguir buscando la mejora continua. Como dijo Séneca, el que no avanza, retrocede. Este pensamiento nos recuerda que, incluso cuando no estamos en nuestro mejor momento, siempre debemos seguir adelante, buscar el aprendizaje y crecer con cada experiencia. En resumen, la búsqueda constante del crecimiento es una práctica diaria que requiere compromiso, esfuerzo y reflexión. Siguiendo los principios del estoicismo, podemos cultivar una vida llena de sabiduría, propósito y significado. Al hacer de la mejora continua nuestra filosofía de vida, cada paso que damos se convierte en una oportunidad para acercarnos a la mejor versión de nosotros mismos y construir un destino significativo y duradero. Y si llegaste hasta aquí, comenta: «Llegué hasta aquí». La vida está llena de momentos que, aunque pequeños, tienen el poder de cambiar nuestro destino. Cada paso que damos, por pequeño que sea, tiene el potencial de reorientar nuestra vida hacia algo más grande y alineado con lo que realmente somos. El poder está en nuestras manos. ¿Qué paso vas a dar tú hoy?
No subestimes la importancia de una acción consciente. Si te ha gustado este video, deja tu comentario y, por supuesto, no olvides suscribirte para más contenido que te ayude a tomar control de tu destino. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Hasta la próxima.